En el centro de La Pampa se sitúa el departamento de Utracán, uno de los más extensos de esta provincia del centro de Argentina. En esa zona atravesada por antiguos médanos originados durante el último periodo glacial, todavía hay importantes relictos de lo que fue el bosque de Caldenes. También hay hondonadas periódicamente cubiertas por el agua, muchas de ellas ricas en sales, donde prospera una fauna singular. En las siguientes imágenes podrás ver los paisajes, la flora y la fauna de estos pagos pampeanos. El primer lugar visitado fue una charca temporaria llamada Trarú-Lauquen, que está al lado de la intersección de las rutas nacionales 143 y 152, en un paraje denominado El Carancho. Este lugar es visitado asiduamente por los flamencos. Suelen verse en grupos numerosos, que pueden llegar a cientos de individuos. En lagunas hipersalinas como esta, son prácticamente las únicas aves que toleran las duras condiciones ambientales, donde pocos organismos pueden prosperar. Se alimentan de algas, microorganismos o pequeños invertebrados que van filtrando del agua y el barro donde estos medran. Para esto, hunden su cabeza en forma invertida. Es característico de la especie que remuevan el barro con sus patas, a la vez que se van moviendo en círculos. En los alrededores todavía persisten manchones de bosque nativo, en campo que han respetado estos ambientes, en los que a menudo se practica la ganadería. En cercanías de General Hacha, la cabecera departamental, y transitando la ruta provincial 9, se atraviesan los médanos antiguos. Estos conforman un singular y agradable paisaje ondulado, cubiertos por vegetación tolerante a los suelos pobres y arenosos, donde destaca el olivillo, fácilmente distinguible por sus hojas verde grisáceas. En los suelos con poca pendiente crece en forma aislada el caldén, árbol que solo existe en Argentina y es el emblema de La Pampa. A fines del verano y a comienzos del otoño florecen profusamente los girasoles de pradera a orillas de la ruta. Con su coloración roja, la leuca deslumbra por su belleza que contrasta con el entorno. Menos llamativa es la diuca. Los ñandúes abundan por estos campos y nos cautivan por su elegante porte y sobre todo por su tamaño. Son las aves más grandes que hoy existen en América del Sur. Su plumaje de tonos grises lo hace pasar bastante desapercibido entre las matas de olivillo y otras hierbas altas. Van caminando con paso tranquilo en busca de alimento. Aunque siempre alertas ante una amenaza. En ese caso pueden escapar corriendo a gran velocidad. A solo un par de kilómetros se encuentra el paraje Utracán, donde hay una escuela, una estación abandonada de ferrocarril y un puñado de casas. En las ramas de un árbol seco, una hembra de halconcito colorado oteaba los alrededores. Hasta que vio una presa. Metros más adelante, en una charca temporaria, unos patos de color marrón nadaban o descansaban en la orilla. Pertenecen a dos especies muy similares entre sí.
son el pato maicero y el pato barcino. Son tal vez las especies más abundantes y distribuidas por todo el sur del continente. El lugar es muy agradable de ver, con sus ondulaciones tapizadas por remanentes de bosques de caldén y pastizales, donde se realiza la actividad ganadera. Las condiciones del día eran buenas, aunque la persistencia del viento impidió ver más especies y la realización de muchas filmaciones. Más adelante, pasando por la localidad de Quehue, en unos campos un poco más al reparo, un carpintero aprovechaba el momento para descansar confiado sobre el poste de un alambrado. No muy lejos de allí había varias hondonadas cubiertas por el agua, donde estaba presente una mayor cantidad y diversidad de aves acuáticas. El tero real se distingue fácilmente por su silueta esbelta, pico muy fino y su contrastante plumaje blanco y negro. Suelen formar bandadas, aunque algunos pocos pueden verse aislados de vez en cuando. Es frecuente verlos vadear las aguas bajas de lagunas y campos inundados. Junto a ellos había un macho de pato cuchara, denominado así por su ancho y largo pico que se asemeja a este utensilio. Con él nadaba un grupito de pato maicero. Al percatarse de nuestra presencia pasó nadando más rápido, para luego alejarse volando. Lo contrario ocurrió con un solitario ejemplar de Coscoroba. Esta es una especie de cisne que a menudo la gente confunde con un ganso silvestre. Se fue acercando paulatinamente a nado lento, mirándonos con curiosidad, pero detrás del alambrado que delimita el campo con la ruta. Una planta común en estos lugares es el cardo ruso, una especie exótica originaria de Asia que cuando se seca sale rodando entera. Es la misma que se popularizó en las películas del lejano oeste. En los confines del departamento, hacia el este y transitando la ruta provincial 18, se pueden ver algunos campos de cultivo y parches de caldenes, salpicados de bajos salitrosos y lagunas pequeñas. En esos campos, un macho de ñandú se desplazaba con varios de sus hijos, los que sobrevivieron a las primeras etapas de su desarrollo. Estas grandes aves fueron la despedida de nuestra breve travesía por el departamento de Utracán. Si te gusta esta clase de contenido, te invitamos a suscribirte y dar me gusta, que es gratis. O colaborar con el canal. Ambas son una gran ayuda para seguir haciendo estos videos. No te pierdas los próximos estrenos de Flora Fauneando.